9 de la Hiciste mañana. fans de la radio, tenés la remera, Walter. Sí, Bien viste, ahí. tengo JCB. El otro día tenía que dar saludos y dije al revés, dije JBC. Y me mandé, viste, una de esas... Furcios. Me llama una hermana y me dice, Jan. hermano, discúlpeme, pero usted dijo JCB, lo que pasa es que recién terminé la caja. No fue un chiste grato, así que les pido disculpas por el mal humor. ¿Escuchaste, Jan, lo que dije? El furcio que cometió. Bueno, amigos, esas palabras que Jan no le gusta. esos términos que se usan al aire y fuera y dentro del aire y fuera del aire. Amigos, empezamos este programa que dimos en llamar Tiempo de Esperanza. Tiempo de esperanza porque lo esperamos a aquel que ha estimulado en nosotros la espera, esperarlo, a nuestro Señor Jesucristo. Le decía antes de abrir el micrófono a mi hermano atrás del vidrio, gracias Javier por estar ahí, acompañándonos y haciendo la parte técnica. Sí. Me alegra verte bien, realmente. Bueno, amigos, donde haya dos en el nombre de Jesucristo, el compromiso de la sangre del Señor está ahí. Y su persona están ahí. Quien les habla, Walter Buceta. Como les decía, 104.9 del dial de la frecuencia modulada y retransmitimos. Cadena JCB retransmite. Esa sigla que quiere decir Jesucristo bendice. Retransmite para todos los lugares donde llega, en el 92.1 en San Clemente, 92.1 San Clemente del Tuyú y otras retransmisoras. Por internet nos escuchan, todos los amigos le mandamos un saludo, a Gordon Freeman, le mando un saludo a nuestro amigo, el señor, diga usted el nombre, por favor. Salude. No, usted está haciendo la presentación, ¿no? Por favor. Pero es que no me acuerdo el nombre, dígalo. Bueno, Fabián, te mandamos un saludo, un abrazo y vamos a estar orando por vos. En realidad te pedimos que vos confíes en el Señor. Vos y tus 3 hijos van a estar al cuidado del grande. ¿Van a estar o están? Están, perdón, tenés razón, Raúl, van a estar y estarán. Así que tranquilo, avanzá con tranquilidad, todo va a salir bien. Empezamos el programa y tenemos un tema para hoy. El tema es realmente... El nombre, decís vos, el nombre. No sé si tiene un nombre el tema. Tiene un nombre. Pero Dios lo ha llamado pecado. Así que vamos a llamarlo como Él lo llama. Pecado. Y para que exista pecado, cuando el pecado, cuando la separación, más allá que la separación, porque la separación no es el pecado mismo. El pecado trajo a la creación de Dios, no solo a la humanidad, no solo al hombre creado, sino a toda la creación de Dios, le trajo infinidad de consecuencias. Pero la primera es la separación de Dios y el desconocimiento del carácter del Padre. El carácter del Padre es de amor y misericordia. Y el Señor, a través de los años, desde su creación hasta este tiempo, ha intentado que nosotros reconvengamos la manera de verlo. No la esencia de verlo, porque el pecado no nos permite ver, pero sí la manera de verlo. Así que vamos a andar con... Les pedimos siempre que tengan sus Biblias a mano y vamos a andar por... Sí. Yo quiero... Diga. Perdón, Raúl Ibáñez es el señor que va a hablar. Néstor Noguera es mi hermano. Buen día, amada audiencia. Dios te bendiga en esta mañana. No, nomás que se acordó. Sí, la presentación. Y el señor Jan Navarro. ¿Cómo le va, Jan? Buen día, feliz sábado. Tiró la pelota para adelante. Y empecé a correr. Bueno, vamos a hablar de pecado, ¿no? Sí. Yo quisiera citar, como para que empiece a rodar la pelota con respecto a este tema y después lo tiramos a la mesa, que Pablo en el libro de Romanos, porque vamos a andar por el libro de Romanos, ¿verdad? Sí. Bien. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10, Pablo hace después de describir el justo juicio de Dios, lo que eran los judíos con respecto a la ley y los gentiles, él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, fíjate, vamos a hablar del pecado, ¿no? Pero vamos a hablar del pecado, y ya nomás de entrada, Pablo está diciendo de que lo que nosotros somos, nosotros no entendemos nada. No solamente no entendemos, sino que no hacemos lo bueno. Y eso es un golpe duro, ¿viste? Porque yo creo que para cada uno de nosotros, porque si yo te digo, Walter, vos me vas a decir, sí, pero yo hago cosas buenas. ¿Puede ser? ¿O estoy diciendo algo que no es? Porque ¿qué juzgamos por bueno? Y bueno, si yo, viste, a Yanni, viste, a mi señora, le traigo, le doy de comer, estoy detrás de ella, me preocupo, no sé, todo lo que puede hacer vos por una esposa o por un hijo. Y después, yo soy bueno, yo a ella, viste, le estoy. Sin embargo, acá Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cómo entendemos esto? Y ahí entro a tirar la pelota para seguir después con el... Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos, sin darnos cuenta, nos comportamos en la superficie de las cosas. Yo qué sé, yo recién quería nombrar una persona y no me acordaba. ¿No te acordaste? No me acuerdo. Y recién me acordé y quise justificar, me acordé, se llama Alejandro, y quise decirlo. Pero ya estaba, ya pasó. El momento ya pasó. Ahora, mi yo interior funciona de tal manera que yo tengo que decirlo para justificar el error que tuve. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si nosotros seguimos por esa forma de razonar, todos los seres humanos hacemos lo mismo. Instalamos un yo hacia afuera, una persona que está vista por los demás, y yo tengo un yo interior que lo muestra de esa manera. Y todo el mundo funciona así. No existe hombre. Y Pablo, al describir esa situación, lo que está haciendo, si querés, instruido por Dios, como vos entiendas, pero es desnudar esa forma de proceder. No hay uno solo bueno. Ahora vos, en el interior, ¿qué haces? Intentás aparecer como bueno o como normal. Tus hechos y tus actos. Sí, ¿no? Que mis hechos y mis actos aparezcan bueno. como que los demás digan, como que el referente externo diga, este hombre, esta persona, o como lo quieras llamar, es buena. A ver, Néstor, vos fijate, ¿por qué digo esto? Porque teniendo una conversación, viste, me vino a la mente de que yo sostenía, viste, de que por mi hijo, Javi, yo había hecho siempre cosas buenas. Que yo nunca, sí hice cosas buenas. Pero recuerdo, antes de que él se vaya a radicar de Buenos Aires, él se sentó y me dijo, papá, ¿vos te acordás lo que hiciste cuando yo tenía 14 años? Y yo no lo tenía registrado. Y fue un hecho que para él, viste, lo marcó, y que no fue un hecho bueno, mío. Y yo no lo tenía registrado. Sin embargo, yo tenía registrado que yo siempre hice lo bueno para con él. ¿Me siguen en el...? Sí. Entonces, si suponete que estemos acá a la mesa, Javier no me dijo eso, pasaron muchos años, y vos me decís, che Raúl, ¿y vos cómo con tu hijo? Y sí, yo fui... Él tiene ahora 40 años y yo siempre fui bueno con él. No, siempre hice las cosas bien. Siempre hice lo bueno. Si él ahora me trata mal, viste, por alguna cosa, pero yo no sé, yo lo hice bien. O sea, no registro. Y para mí yo soy bueno y él es malo, o sea, me está pagando mal. En la relación padre-hijo. Padre-hijo estoy hablando, no, padre-hijo, viste. Sí. Me está pero no me está recordando eso. No sé si me seguís lo que quiero decir. Sí, clarísimo. Tengo una diferencia con él, viste, me está haciendo cosas, hechos, pero él no me marcó eso. Entonces yo me paro, yo soy bueno, ¿qué me venís a decir? Yo siempre soy bueno con vos, ¿qué venís a hablarme? No sé si me seguís o me siguen.
Por supuesto, yo sí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Pablo dice? Bien, buena pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Yo tengo mi apreciación personal, más allá de lo escrito. Porque lo escrito se puede revisar, es más. Puedes interpretarlo. Jesús nos manda a escudriñar las escrituras, a revisarlas, a reverlas todas las veces posible. Porque en el escrito no está la vida. La vida está en lo que vivimos, en la existencia, en las experiencias. Y la experiencia es parte vital del aprendizaje de un pecador. ¿Por qué? Porque Dios nos puede hablar de mil de maneras. No necesita el escrito únicamente para hablarnos de cómo somos nosotros y cómo es Él. Y cómo es Él. Entonces, en estas cosas es que nosotros, o Dios, vamos a ponerlo en primera persona a Él, nos muestra cuál es nuestra falla esencial. No hablo de actos externos, hablo de cuestiones internas, de cómo funciona el ser pecador. A ver, vos, Néstor, ¿qué decís con respecto a lo que dice el... Estoy tratando No, es muy... Yo creo que la teoría del Evangelio es hermosa, ¿viste? Yo creo que el libro de Romanos es un libro que, si bien nos muestra el problema, pero también nos da la solución. Yo creo que el libro de Romanos ha sido muy fundamental en la historia cristiana. Y pienso también que muchos de los que vivimos en este tiempo tenemos que volver a leer el libro de Romanos para entender muchas cosas que el Señor quiere entender, que nosotros entendamos para poder estar tranquilos, ¿no? Porque acá, como decía Raúl, no hay justo ni aún uno. Por más que lo busque con lupa, no va a aparecer con ningún gesto de bueno, ¿no? Creo que también deberíamos ver que todo esto parte de Adán. Cuando Adán cae en pecado, en el ser humano se produce, ¿cómo podríamos decirlo? Un cambio de naturaleza. Sí, cambio, exactamente. Un cambio esencial de naturaleza. Y creo que todo hijo de Adán ya nace con esta naturaleza. Es imposible que en esta naturaleza haya algo bueno. En esta naturaleza hay rebelión. Y como decía Raúl, no hay quien busque, no hay quien entienda. O sea que no es una motivación personal el buscar lo bueno. No está en nosotros. Cuando uno intenta decir, bueno, hacer algo bueno, porque en realidad hay cosas por ahí, pero es motivado por otra cosa. Nosotros fijémonos en Caín y Abel. Dios lo que intentó decirle a los primeros hijos de Adán, que la salvación no estaba dentro de su persona, sino fuera de ellos. El por qué la ofrenda de Caín. La ofrenda era externa. Claro, o sea, lo que externa, se ofrecía sí, no era dentro del pecador, ni espiritual ni material, claro, porque había sido una instrucción. No es que él nació de ellos dar ofrenda por lo que habían hecho. Porque la salvación, por así decirlo, tenía que ser en forma humana también. Adán y Eva cayeron en pecado, ya está. Ahora, tampoco la solución estaba en producir en ellos, dentro de su vida, algún gesto bueno. O algún cambio. Un cambio. La salvación de Dios no estaba... en los planes de Dios nunca estuvo eso. Por eso Jesús vino y nació en forma humana, como Adán, como nosotros, y venció al pecado en esta naturaleza, en este cuerpo de popó. Sí. ¿Me entendés? Porque sí. Vos creo que leía o vas a leer cómo se sentía Pablo, ¿no? Y miserable. Hace un rato le decíamos a Jan que pudiera googlear qué era la palabra miserable,
y creo que quedaría corto, ¿no? Porque con la expresión que dice Pablo, miserable, podría ser lo peor. En ese cuerpo nació Jesús y fue tentado de muchas formas, pero él venció al pecado. Por eso que la tranquilidad de nosotros está en un cuerpo humano, pero no en el nuestro. O sea, el pecado, vos decís que nosotros tenemos por naturaleza, no podemos hacer nada. No hay cambio de actitud, no hay cambio en ninguna forma, no hay nada que Dios pueda hacer para cambiarme y poder decir, uy, qué bueno que soy. Que lo pueda hacer, sí, Raúl, pero no como para presentarlo como salvación. Porque por eso Dios mandó a su Hijo Jesús a nacer de una mujer como nosotros. Si no, Dios hubiese mandado desde un principio una fuerza o un poder dentro de nuestra vida para que cambiara esa decisión que tomó Adán y Eva. Claro, lo que estás diciendo, Néstor, perdóname que te interrumpa, es que Dios no nos va a hacer trampa al respecto de eso. No. Nos hubiese ayudado con algo a vencer esta naturaleza. Y esta naturaleza que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos es invencible. El pecado nos ha puesto derrotado. Nos noqueó. Bueno, ahora cuando hablamos de pecado, porque estamos hablando de pecado, esta naturaleza que decís vos, Néstor, de que tenemos todo, es una naturaleza egoísta, ¿sí? Es perversa. Sí. ¿Qué otros calificativos le podemos poner? Corrupta. Corrupta. Por ejemplo, no sé, nosotros que criticamos a los políticos y a los diputados, sí. ¿haríamos lo mismo? Es que sí, justamente porque somos corruptos. O sea, a eso apunto. Vos fijate, Dios declara que somos eso, que somos egoístas, que somos corruptos, que somos perversos, y agregarle un montón más, y resulta... Y todos eso, los sinónimos de bueno, maldad... Por eso dice que no hay quien entienda, porque yo no entiendo eso. Yo no creo que soy eso, por empezar. El pecado hace tal forma que adormece mi mente que yo no creo que soy eso. Claro. Y cuando yo te digo sos un perverso, no, sos vos. O es el político, o es el kiosquero, o es quien carancho sea, ¿viste? Pero yo no lo soy. Eso es lo que yo te quería decir, cómo funciona el yo interno. Hay un yo, o en psicología lo llaman el super yo, o el super ello, que te presenta de una manera que como si vos fueras un tipo simpático, bueno, agradable, hacedor de lo bueno. Y nadie puede escapar a eso, que es lo que dice. Pero ahí pareciera contradecir toda la filosofía humana y te dice, no hay uno solo, uno que haga el bien y que lo entienda. Sí, sí. Bueno, vos por razón no podés llegar a este razonamiento. No hay quien busque. Vos fíjate que el que tuvo siempre la iniciativa fue Dios. Porque si esperara de la raza humana un gesto de querer acercarse a él sería imposible. De querer cambiar, bueno, ya, claro. O de querer buscar a Dios es imposible. Por eso viste que hay un pasaje muy lindo que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y eso por ahí es donde empieza a motivar algo en nuestra vida, pero que que tampoco es mérito para el hombre. Para el hombre, sino uno siempre debería decir gracias, Señor. Gracias porque es bueno respetarnos, es bueno, Raúl, abrazarte, es bueno. Sí, claro. Es bueno, pero sí. Nunca es meritorio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. Eso es algo que Dios empieza a poner en nuestra vida, pero jamás es meritorio para salvación. Ahora bien, siguiendo este lineamiento que decís vos, Néstor, vos fíjate que Pablo empieza con esto y luego... estamos en el capítulo 4 de Romanos. Y después va con el ejemplo de Abraham y después va a los resultados de la justificación. ¿Por qué dice resultados de la justificación? Porque justamente nosotros, el hombre, ante esto que Dios desnuda, y me desnuda a mí, y me dice, vos no sos bueno. ¿Vos te crees que sos bueno? Qué situación desesperante. Bueno, entonces resulta de que ahora me dices, vos sos un perverso. Para vos, amigo, te digo, yo sé que estás esperando otra cosa, pero tenenos paciencia, tenete paciencia. ¿Sabés por qué? Porque es difícil este mensaje. Porque es decirme a mí
que no tengo salida, que estoy en la lona, que voy a muerte, pero esperá, Bueno, vos- danos tiempo, date tiempo. Por eso yo digo que el libro de Romanos es muy fundamental en la vida del Hijo de Dios, ¿no? Porque también, pues fíjate, ¿cómo uno puede saber si, como decía Raúl, ahora Dios te dice que vos sos... soy esto, soy aquello, son palabras fuertes que Claro, me dice. porque fue fundamental, hermanos, que la ley escrita apareciera en la historia humana. Fue fundamental. Fue muy fundamental que Dios entregara sus 10 mandamientos escritos en tablas. Ahora bien, te corto. Vos fijate que estamos diciendo esto. Dios aparece en mi vida, estoy hablando de Raúl, me dice, vos sos esto, todo lo que dijimos, y entonces, ¿qué es lo que primero que hago? Me justifico. No, pero si lo que pasa, viste, de que... Por eso te digo que no te apures, Raúl, ¿Eh? que escuches primero. A vos te digo, Raúl, escuchá primero, no te desesperes. Porque si tenés las tripas afuera, viste cómo es. ¡Ay, quiero que me la... No, curame, por... No, pará. El médico te está diciendo que este momento lo tenés que soportar. ¿En qué momento? Este, el de la angustia, La angustia. el del problema. Porque ahora él te está mostrando el problema y vos lo estás sintiendo y viendo. Y la solución está, pero vos tenés que estar convencido de que la solución está. Si no, pues vas a apurar las cosas. ¿Viste como la mujer cuando está... no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un parto. No, yo no. Bueno, yo presencié el parto de mi esposa. Pensé que dijo que le había dado luz. No, yo a luz no di, tal milagro no hice. Pero bueno, entonces el obstetra y la partera y los médicos, todos los que asisten a la mujer, todos a una le están diciendo... Tranquila, no pujes, tranquila, esperá, todavía no es el tiempo, no es el momento, no coronó el chico, todavía, esperá, que no coronó es que todavía no entró en el canal de parto, no se le ve la cabecita, esperá, y la mujer por el dolor lo que quiere hacer es pujar, quiere que salga el chico. Para que se vaya el dolor. Y no, porque lo que quiere es que, si lo que vos te das cuenta es que ella quiere que acabe el dolor, porque el dolor debe ser tremendo. No sé, como varón nunca sentí un dolor así. Alguien puso ejemplos, pero no importa. El tema es que la mujer en ese momento ella quiere pujar, quiere sacar el niño. Y ahora llevarlo al terreno de las cosas de Dios. Esperá. Por eso te digo, este es el momento de no pujar. Este es el momento de escuchar. Que Dios me dice que soy una porquería. Qué feo. Que soy muy mal. Que cuando he caído en pecado en la persona de Adán y todo eso ha pasado a nosotros, somos... ¿Qué palabra? No tenemos solución en nosotros. Bien, no ahora, hay solución. Ahora, ¿cómo lo define Néstor? ¿Qué palabras usa Pablo para describir esto que yo estoy viendo y que me está diciendo a mí? ¿Cómo lo ve Pablo? ¿Cómo se autotitula él? A ver... queremos compartir un pasaje que se encuentra en el libro romano. ¿Qué en el capítulo 7? Sí, 21 dice. A ver, sí, bien. Y así yo, lo que no quiero... Y si hago lo que no quiero... Ya no lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. Fíjate, es como... Hay una fuerza dentro del ser humano... normal, natural, hay una fuerza que lo lleva a hacer esas cosas malas, que él no lo puede controlar, no está en él. Pablo no lo puede controlar. Y cuando digo Pablo es Walter, Raúl, Jan, todos no voy a hacer esto. Pero ahí está esa ley del pecado que te lleva a hacerlo, y uno no lo puede controlar. Y bien, siguiendo eso, sigo leyendo, a ver. Entiendo que ha sido más que claro, ¿no? Lee. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mirá lo que dice Pablo, ¿eh? Pero mirá lo que dice Walter, Néstor. Miserable de mí. O sea,
yo ahora, vos sabés que me detuve a pensar, él se dice que es un miserable. Y si nosotros lo tuviéramos frente hoy a Pablo, diríamos, pero vos no sos un tipo miserable. Si vos sos un tipo religioso... Bueno, convengamos que la experiencia de Pablo es, como toda experiencia humana, es subjetiva, y él describe las cosas como un religioso. Por eso dice, me deleito en la ley de Dios. El conflicto lo vive lo mismo un hombre que no es religioso y no conoce la ley de Dios, y se deleita en las cosas de la creación, ponele. Uy, mira los pajaritos, mira qué lindo todo lo creado. Aunque él no sepa esto, el conflicto es el mismo. Vos decís entre un creyente y un no creyente. Es exactamente el mismo. Los dos tienen el mismo conflicto. Sí, porque él también porque el hombre, aun cuando vos veas manifestaciones de bondad, él sabe que no es nada frente a todo esto, que es un miserable. Leímos la etimología de la palabra miserable recién, es pobre y desgraciado. Y infeliz, dice, que no es feliz. No tiene felicidad, no tiene bienes materiales, no tiene espiritualidad. Por eso el Señor, en la bienaventuranza del Sermón del Monte. Del Sermón del Monte, lo primero que dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro. Parece una contradicción, ¿no? Sí. Frente a este tema pareciera una contradicción. No, es que justamente ahí Jesús, en ese lugar y en ese momento y en ese tiempo, le está diciendo a los hombres que son pobres. Porque que es lo mismo que acá se estaba diciendo Pablo. O sea que el Señor Jesús ahí se refiere a la naturaleza básica del hombre. Yo creo que sí, porque vos fíjate, ¿por qué digo que sí? Porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice Pablo, eso. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice eso? Porque él no encuentra salida, él haciendo cosas, ¿no? Sí. A eso te Y referís como vos. hombre religioso la buscó, ¿eh? Haciendo cosas. Ahora bien, llevar al terreno del no creyente. También hacemos, cuando no sos creyente haces cosas. Por eso que hay muchas personas moralistas que se le dicen, ¿no? Que dan dinero para beneficencia, atienden a un pobre, qué sé yo, le dan, hacen cosas. El religioso hace otro tipo de cosas. Pero en el fondo los dos, creo que acá cuando vos decís eso, Néstor dice, ¿cómo es que fue que dijiste vos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entiende de que haciendo cosas eso es miserable igual, ¿o no? Sí, ¿Eso querés decir, Néstor? Sí, porque él espera la solución para su vida. Pues el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vemos unos pasajes más adelante, el 25, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fijémonos que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no buscó la solución dentro de la vida del hombre, no la buscó, no la dio, sino la dio la solución en la vida de otro, de su hijo, que mandó a nacer y a morir en forma humana. Por eso está lindo que podamos compartir en esta mañana, porque todos tenemos un problema de pecado, visible, no visible, oculto, no oculto, pero que sepamos que la salvación nuestro Dios la puso en la vida de su hijo, en otro. Que en nosotros pueda haber cambios, bienvenido sea. Pero hay una solución, no es la solución. Porque el problema va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo porque es como el problema empezó en el Edén. Empezó y gracias a Dios empezó y terminó ahí. Un pacto una vez quebrantado, porque hubo un pacto entre Dios y Adán. Ese pacto fue quebrantado por el hombre. El hombre ya no tiene nada que hacer para poder solucionar ese problema. Cuando vos hablas del pacto, hablas de las palabras de Dios cuando le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aún así tuvo que morir. O sea que Jesús jamás comió del árbol. Jamás.
Por eso que es el sustituto. Y se me ocurre un ejemplo. Nosotros generalmente acá en nuestra vida diaria, terrenal, por ejemplo un coche. El coche se rompió, no sé, la caja de cambio. No anda. ¿Qué hacemos? Vamos, compramos una caja de cambio, la cambiamos y el coche vuelve a andar. En el caso de nosotros, se nos rompió todo. Pero Dios no hizo, bueno, sacamos una pieza, cambiamos, porque esa no era la solución. ¿Así puede ser posible? Sí, Porque así fue. Fíjense, Claro. hermano y audiencia, lo que Dios dijo en el Edén: el día que comiere de él, ciertamente moriréis. Esa deuda se tuvo que pagar. Y la pagó nuestro Señor Jesucristo. Aún Ese pacto quebrado tenía un costo. tenía un costo. Dios no pasó por alto ese costo. Se lo tuvo que pagar. Aún nuestro Señor Jesucristo viviendo y no pecando. El costo se tuvo que pagar sí o sí. Porque lo podemos ver desde el punto de vista de los hechos. Es decir, un juicio, una denuncia judicial, se consuma en hechos. Porque hay una acusación. La acusación es que el pacto se rompió. Y el pacto necesita una reivindicación, y la reivindicación era con muerte y sangre. Ya no pasa, Walter, porque vos te den otra segunda oportunidad. No hay otra oportunidad. y que vos puedas volver. No, ya está. Ya fue. Se quebró la confianza, y esa confianza es casi insoluble. Casi no tiene solución. Ahora No bien, tiene. ahora No, bien, ahí bien. bien, No tiene. Ahora, pero notemos esto. Pero ¿cómo? No tiene, pero no, Ven, no ven. entiendo. Bueno, a ver si esclarece, Raúl. No, yo voy a decir lo siguiente. Dale. No tiene no tiene solución y no tenía solución. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios, vamos a decir, pensó, hace que pueda volver de vuelta. O sea, da una segunda oportunidad, por así decirlo. Sí, lo da. Pero esa segunda oportunidad es un costo altísimo. Y bueno. Pero yo me refiero a que Dios podía decir, bueno, si hicimos un pacto, vos lo rompiste, chao, ¿viste? Chao, si, ya está. Sin embargo, como nosotros lo haríamos. Bueno, De pero hecho, justamente como el Señor, como nuestro Padre, Él es amor, Él hace un plan de salvación para salvarnos a nosotros que es altísimo. Es altísimo, porque Él mismo viene y se da a sí mismo, vive y muere para poder salvarme. O sea, Perdón. Altísimo. ¿Por qué? A ver, porque no pasé. A mí no me interesaría pasar palabras por alto. ¿Por qué decís que el costo es alto? Porque le costó la vida a Él mismo. ¿A Dios? A Dios, a Jesús, a Dios. Digo, me pones una cara que te diciendo estás equivocado. No, pregunto porque nosotros hablamos de un costo sin entender que es un costo, que es lo que cuesta. No es por cuestionarme a mí o a vos, sino para que hablemos de verdad qué es lo que costó. Yo no tengo muy en claro cómo costó y qué costó. Es que Walter, es por eso que no lo tenemos claro, porque somos pecado. No entendemos. No tenemos conciencia, por eso que se tergiversó el carácter de Dios y lo minimizamos a un Dios que tengo problemas, viene, que me dé ayuda, viste, que yo ahora tengo este problema, me saque, Que me cambie la caja sí, de velocidades. Sí. Y también, viste, el gran problema creo que pasa por la teoría cristiana, que en un momento fue luz para el mundo. Ahora la teoría cristiana pasa porque Cristo murió, es mi salvación, más lo que Dios hace en mi vida. No sé si... hablando de cambio, o sea, me salvó. Claro. No, pero es clarísimo. Yo entiendo, Jesús vivió, Dios mandó a su Hijo a morir por mis pecados. Murió. Más algún cambio que pueda producir en mi vida, yo lo pongo. Ya no es solamente
que tu salvación depende de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no, lo que vas a hacer vos. Claro, más, Lo y que eso yo hago. empaña. Esa es la ofrenda de Caín. ¿Me entendés? Y Dios no le agrada eso. O sea, Por que eso, vos- o por sea, eso pregunto, perdón, Raúl, por eso pregunto si realmente el costo es alto. ¿Saben por qué? Porque no fue Dios. Él en su corazón hubiese venido el Padre. Pero lo más preciado no era eso. Lo más preciado era el Hijo. Porque te lo pregunto a vos como padre y me lo respondo a mí como padre. Yo pondría mi vida con todo el dolor que me puede implicar, pero la de mi hijo no. claro, vos das tu vida. Pero Eso. Sí. ¿me entendés por qué la pregunta? ¿Y por qué te hago la pregunta a vos, oyente, también? Y a vos también, ya te la hago. ¿Vos darías la vida de tu hijo? ¿Vos, Néstor? Entonces estamos de acuerdo en esta mesa que todos somos padres. Y te lo pregunto a vos como padre, como madre, para que reflexionemos al respecto de quién es nuestro Dios, Lo que pasa es que... quién es nuestro Padre Creador. Pero Walter, por eso volvemos al tema básico y esencial. El pecado no nos permite entender esto. No nos permite entender La gravedad del asunto. Primero, la gravedad del asunto de lo que soy, primero. Segundo, lo que hizo Dios. Y lo que dio. Ayer hablando con Mario, estamos estudiando, estamos viendo las cosas de Dios, cuando yo le conté el momento negativo que tuve en mi vida, en un hecho que me pasó y que yo le preguntaba ¿y dónde estaba? Entonces me dice, bueno, en ese momento vos te vas a preguntar ¿de dónde está Dios? Viste que cuando nos ocurre algo, suponete, nos robaron, nos estafaron, viste, vos decís, ¿y cómo dónde está Dios? O puede venir el otro, te decirte, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, la respuesta que yo le estaba dando a Mario, que dije, mira Mario, le digo, en ese momento Dios estaba en el mismo lugar que hace 2000 años, en la cruz del Calvario. Porque la única forma que tuvo y tiene Dios de mostrarme que Dios me ama es mostrarme que dio a su Hijo por mí. ¿Me seguís? Entonces, porque nadie de nosotros, como dijiste vos, por ahí damos nosotros la vida, pero no, bueno, andá vos, Javi, y lo entregamos. No. Pero Dios sí lo hizo. Y por eso que ahí muestra el amor que me tiene a mí. Por eso que en los momentos de pena, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Y tenemos que mirar a la cruz del Calvario, porque allí vemos el amor de Dios. Dios no se ha ido. Nosotros creemos que se fue. Por lo negativo, porque me robaron, porque me encontré así, pero Dios no se ha ido. Esto que estamos pasando y viviendo, entiendo, es una cuestión de pecado. Dios no produce estos hechos, porque Dios no hace estos hechos para que yo sufra, para probarme, no es. Esto es consecuencia de pecado, lo que vivimos, lo que dijimos al principio. Tanto la tierra como nosotros, tanto la tierra que vivimos como nosotros, está padeciendo las consecuencias del pecado, que es destrucción. El pecado destruye. Nos destruimos a nosotros y destruimos a todo nuestro entorno. No solamente eso. Yo ayer le ponía un ejemplo a Mabel cuando estábamos hablando a la noche y le dije, esto es como cuando vemos, o cuando yo veo en la película de ejemplos de Irak, por ejemplo, que están los yanquis y están mirando por sus computadoras el blanco y dice, ahí está el talibán, ese es el jefe, apunten. Y dice, pero al lado hay 10 chiquitos, viene una familia, apunten al blanco. Pero bien, apunten al blanco. Y apuntan y voló el talibán y los 10 y todo, vuela todo. No, son todo lo que le llaman los daños colaterales. Y el pecado es eso. Me destruye a mí y a todos los que están alrededor. ¿Más claro? Imposible. Imposible. La verdad que por eso yo hablaba del costo, porque uno no tiene mucha conciencia del costo. Trata de explicarlo. Yo pensaba en el ejemplo que Dios nos deja contado a través de Pablo con Abraham, ¿no? Cuando fue a dar ofrenda. Pablo con Abraham. Sí, Pablo explicaba cuando él iba caminando a dar su ofrenda, ¿no? Había armado su
sus 12 piedras, había armado todo para el altar, para ofrecer su holocausto, y el cordero no aparecía. Y Pablo especula en su mente diciendo lo que Abraham pensaba, que él sabía que Dios era misericordioso y fuerte para devolverle a su hijo en resurrección. Sin embargo, Dios tenía otra posición al respecto de eso. No des tu hijo. No des tu hijo. Abraham le dijo, no lo des. No des tu hijo, no, yo voy a dar yo yo voy a dar el mío. Yo voy a dar el mío. Es que tampoco, viste, sufriría ningún pecado ante Dios, ni ante el pecado que se había hecho. Solamente se precisaba la vida santa de un ser. Quería leer otro que dice en Romano, dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mirá que dice, ¿por quién murió? Por los impíos, los injustos, los que no merecen. No murió por los buenos, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dice que siendo aún pecadores, murió por nosotros. No es que esperó que haya algo, un cambio de actitud. No, Él lo murió por los pecadores. O sea, no hubo nunca en ninguno, desde Adán hasta hoy, y uno mismo, que hayamos cambiado de actitud y bueno, Dios, ahora bueno, yo te salvo. No. Dios ya lo tenía concebido así desde siempre. Es que somos eso. Es lo que no entiendo. O no quiero entender, ¿viste? Que yo soy malo. Y que Dios es tan bueno, tan misericordioso. Hay una película muy linda que... No me acuerdo, un actor norteamericano que conoce a una chica. Esa chica tiene un problema que lo que vivió hoy se olvida. Ah, sí. Y él tenía que hacer todos los días enamorarla. Todos los días buscarla. Y yo creo que yo me sentí identificado, ¿no? Relacionando mi vida con Dios, porque lo que hoy yo vivo, mañana me olvido. Y Dios todos los días tiene que salir a mi encuentro a decirme que me ama, ¿no? Y busca la forma, y busca, y yo pienso que es así. Dios tiene que mostrarnos todos los días que Él nos ama. Nosotros el día de hoy hemos tratado este tema para recordarnos quiénes somos nosotros, y una vez más, quién es nuestro Salvador. Ese fue el deseo de hoy, que vos le creas a Dios, no a nosotros. Nosotros damos testimonio de Jesús porque Jesús ha sido así. Pedro, que era duro en su vida, le decía a Jesús, dura piedra de digerir es esta. Claro que es dura piedra de digerir, porque esencialmente nosotros vivimos para nosotros. Sin embargo, Dios vive para nosotros. Dios tiene su corazón puesto, su atención, toda su voluntad puesta en nuestro camino. Vos dijiste algo importante, creo, que es que lo que uno está haciendo, debiéramos hacer, es dar testimonio de lo que es Jesús, porque Dios nos declaró a nosotros lo que somos nada, que somos malos. Y entonces, ¿qué voy a testimoniar? Dios me cambió, ahora soy bueno. Ahora ya dejé de tomar, ¿viste? Pero ahora, entonces salgo al mundo a gritar, uy, mirá lo que soy. O salgo al mundo a gritar, mirá cómo me salvó y de lo que me salvó. Por eso que vos dijiste eso, que es importante. Y vos sabés que en el libro de Apocalipsis marca eso, cuando habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10 dice, y él me dijo, no lo hagas. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, está siempre hablando del testimonio de lo que es Jesús. Y cito esto y los dejo para que pensemos, para que meditemos qué es lo que tenemos que predicar. En el libro Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso
9 dice... Capítulo 1, verso 9. Primera de Pedro, primera capítulo 2... carta de Pedro. Capítulo 2, verso 9. Ajá. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que acá dice que no tenemos que anunciar, tenemos que ir a gritar las virtudes de aquel, no de lo que... ¿Qué voy a decir de mí? De lo que él es, de lo que hizo, de lo que está haciendo y de cómo nos ama y su eterno sacrificio. Bueno, aquí los dejo a ustedes porque quedan minutitos. Yo ya dije. Nos vamos, Néstor. No, quedan todavía. Nos quedan 3 minutos, ¿no? 3 minutitos. Vos, Jan, bueno, no hables más, deja. Bueno, hemos hablado de aquel que es nuestro Salvador, que día a día nos acompaña, y nosotros, entre nosotros como hermanos en Cristo, sabemos que, porque hemos testimoniado cosas de nosotros, en las que el Señor nos ha acompañado en todo. A veces hablar de lo subjetivo es traicionero, porque el otro piensa que yo soy un escogido. El Padre es el mismo para todos. Yo hace poco fui a visitar a un amigo, bueno, por cosas de la vida, y bueno, también por Dios lo ha propuesto así. Su vida material, económica ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Y fui a la casa, me invitó a comer y me dijo, mirá, Néstor, Dios es bueno, mirá cómo vivo ahora, yo he salido de los Ocalitos y mirá cómo estoy ahora. Yo lo miraba, claro que bueno Dios, mirá la cruz del Calvario, le digo. Si vos querés saber si Dios es bueno, mirá la cruz del Calvario, le digo. Mirá si no es bueno. No quería decirle, no mires todo lo que te dio o lo que nos da. Claro, porque entonces Dios sería injusto con aquel que tiene un chapa, piso de tierra, con aquel... Pero mirá la cruz del Calvario. Por eso siempre recalcamos que cuando uno quiere ver cómo es Dios, tiene que mirar la cruz del Calvario, ¿no? Es el único, creo, parámetro para que nosotros podamos de alguna forma ver cómo es Dios. Las otras cosas es que... nunca dan algo. El tema, yo pues yo le juzgo a Dios si tengo un celular lindo, un celular malo. Dios me bendice o no. Claro, me porté bien o me porté mal. Brillante. Bueno, amigos, ahora sí nos estamos yendo. Javier, gracias por estar ahí. Bueno, quédense en la santidad de nuestro Señor y en el cuidado de Él. Chao, Jan. Chao, Néstor. Chao, Raúl. Hasta el sábado próximo. Gracias.